Vale, a continuación os presento a Carmen Rodríguez, que nos va a presentar los PREMS y los PROMS, algo que ya se mencionó ayer en alguna de las jornadas, y bueno, vamos a clarificar ahora exactamente qué es eso de los PREMS y los PROMS y cómo nos puede ayudar a los pacientes. Muchas gracias, Carmen. Lo puedes ver aquí y vas dirigiendo. Sí, ya ves que llevamos ya 3 días. Ya. Vale, paso aquí, ¿no? Las diapositivas. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias, por supuesto, a la Asociación de Pacientes ASFER por la invitación a este congreso. Y bueno, muchas gracias a vosotros asistentes, pues bueno, por acompañarme durante este recorrido en el que vamos un poco a descubrir pues qué es esto de los PROMS y de los PREMS y, por supuesto, pues qué implicación tienen estos PROMS y estos PREMS para la salud del paciente. Entonces, bueno, para ello pues he diseñado un poco este recorrido que espero que nos vaya a ayudar a descubrir todo esto. Y bueno, me gustaría comenzar poniendo un poco en contexto de dónde surgen estos PROMS y estos PREMS, ¿no? Y entonces, bueno, es importante destacar cómo en los últimos años en medicina se ha producido pues, un cambio, un nuevo paradigma, una transición de una medicina basada en la evidencia, de un modelo de medicina basada en la evidencia, en la que los doctores pues, tomaban esas decisiones clínicas únicamente basándose en los hechos demostrados empíricamente y científicamente, a un modelo de medicina basada en el valor, con lo que se pretende es situar al paciente en el centro del sistema. Y entonces, bueno, hay básicamente dos formas para un médico, ¿no?, para notar pues, cómo mejora la salud del paciente. Por un lado están esos indicadores clínicos, ¿no? Pues si los niveles de colesterol son altos, si hay inflamación, si hay fiebre, ¿no? Esas son cosas pues, que le indican al médico un poco pues, cómo está el paciente. Sin embargo, pues estos indicadores no son suficientes en la mayoría de los casos y es súper importante comprobar que además de que estos indicadores están bien, pues realmente el paciente está notando una mejoría en su salud. Y bueno, entonces para ello es esencial preguntar al paciente. Hay aspectos como, por ejemplo, el dolor, que si no los reporta el paciente, pues es muy difícil que el doctor pueda realmente entender pues eso, cómo se está sintiendo el paciente. Por tanto, realmente preguntar a los pacientes es una aportación de valor que marca la diferencia y hace pues, que se pueda evaluar realmente el proceso asistencial en su conjunto. Y bueno, en el marco de esta medicina basada en el valor, de este nuevo modelo de medicina, pues surgen los PROMS y los PREMS. Y me gustaría un poco situaros antes de todo pues para ver un poco dónde se empiezan, bueno, en qué momento se empieza a incluir la perspectiva del paciente en el cuidado de la salud, ¿no? Y bueno, me gustaría, he destacado estos hitos. En 1932 pues, aparece la escala de Likert, que es una escala que medía pues, las actitudes de los pacientes y que va del 0 al 5, ¿no? En 1948 aparece la escala de Karnofsky. El nombre puede resultar complicado, ¿no? Pero bueno, adquiere una gran relevancia, dado que en los pacientes, o sea, es una escala que mide el estado funcional de los pacientes que estaban en tratamiento paliativo con cáncer, ¿no?, en una fase pues, muy terminal. Entonces, en ese momento, pues, los clínicos estaban normalmente mucho más preocupados con prolongar los años de vida de ese paciente con cáncer y estaban dejando un poco de lado pues, esos aspectos más relacionados con la calidad de vida, ¿no? Y es con esta escala con la que se empiezan pues, un poco a tener en cuenta, y es una escala pues, que va del 0 al 100. En 1970-1980 aparecen los primeros pues, instrumentos genéricos para la medición de la salud y en 1990 unos instrumentos pues, mucho más específicos que iban más dirigidos pues, por patología, ¿no? En el año 2000 es cuando aparece por primera vez el término PROM de la mano de la FDA, de la Agencia Americana del Medicamento. Y bueno, empiezan como unas meras encuestas de satisfacción y van evolucionando a lo que tenemos actualmente, que es pues, unos eventos mucho más objetivos. En el año 2006
aparecen ya estos PROMs pues, de cara pues, a informes y dentro del marco normativo. Y esto pues, también es un hito pues, muy relevante. Y ya un poco pues, para introducirnos en el meollo del asunto, en el concepto de los PROMs y de los PREMs, pues comentar que estos PROMs, este concepto de PROMs viene de las siglas en inglés Patient Reported Outcomes Measures y bueno, se refiere a estas medidas de los resultados en salud reportados por el paciente. Es decir, son unos instrumentos de medida que nos permiten medir esos resultados en salud. ¿Qué ejemplos hay de resultados en salud? ¿Qué son estos resultados en salud? Pues podrían ser pues la fatiga, por ejemplo, la movilidad, el sueño, la memoria. Y bueno, las características que tienen son, en primer lugar, que son evaluadas por el propio paciente y reportadas directamente por él, que además se basan en su percepción sobre el tratamiento y sobre la propia enfermedad y que no tiene interpretación del médico, es directamente lo que le reporta el paciente. En cuanto a los PREMs, es un concepto parecido, pero miden cosas diferentes, ¿no? También viene de las siglas en inglés, pero es Patient Reported Experience Measures, y lo que trata de medir son las experiencias percibidas por el paciente a lo largo del recorrido asistencial. Y bueno, ¿qué es esta experiencia del paciente, no? Pues la experiencia del paciente tiene principalmente estas 6 dimensiones, ¿no? Pues una dimensión más física, otra más emocional, la laboral, la familiar, simbólica, de calidad asistencial. Y bueno, todo esto, pues eso, se basa en la satisfacción y en la calidad asistencial. Como hemos dicho, pues los PROMs y los PREMs son medidas, ¿no? ¿Y cómo se miden estos PROMs y estos PREMs? Pues a través de cuestionarios estandarizados y validados. En el caso de los PROMs, por un lado se encuentran los instrumentos más genéricos que sirven un poco pues, como para todos los individuos y por otro lado están unos instrumentos mucho más específicos que van más dirigidos a patologías determinadas, a determinados síntomas, características y bueno, y en el caso de los PREMs, todas esas cosas que se pueden evaluar se pueden distinguir en 3 aspectos, ¿no? Por un lado, los PREMs se pueden medir pues, en el entorno, por un lado pues eso, en la atención primaria, en la atención hospitalaria, centros de salud, etc. Por otro lado, puede medir pues, aspectos específicos de la atención, como por ejemplo pues, cómo es esa accesibilidad con el médico, cómo es esa comunicación, cuál es el grado de confianza que hay entre el médico y el paciente. Todos esos son aspectos pues, que evalúan los PREMs. Y por otro lado están los aspectos técnicos, pues aspectos más relacionados con las instalaciones, el equipamiento del propio hospital y bueno, todo esto es un poco pues, lo que se mide a través de los PREMs. ¿Qué ámbitos de aplicación tienen estos PROMs y estos PREMs? Pues por un lado destacar bueno, que tanto los PROM como los PREM forman parte de medidas de resultados centradas en los pacientes. Esto es muy importante porque la principal característica de estas medidas es cuantificar, es decir, que con los PROMs y con los PREMs no se obtienen unos reportes de los pacientes subjetivos, sino que nos permiten cuantificarlo y tener pues, unos datos objetivos, ¿no? ¿Y esto qué aplicación tiene? Pues tiene aplicación en todos estos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la clínica, ayudando a la toma de decisiones de los médicos, también en el ámbito de la investigación de nuevos medicamentos y, por supuesto, pues también de cara a la administración sanitaria. En el caso de los PROMs y los PREMs en las enfermedades raras, pues eso, el uso de estos PROMs para evaluar el impacto de las enfermedades raras sobre la calidad de vida de los pacientes, pues es cada vez más frecuente y más relevante, ¿no? Primero se empezaron utilizando pues, unos instrumentos más genéricos para medir la calidad de vida de los pacientes con encuestas pues, tan conocidas como la Short Form 36, la Sickness Impact Profile o la Child Health Questionnaire.
Pero aquí os dejo una tabla de cómo ha ido evolucionando estos instrumentos más genéricos a unos instrumentos específicos para estas enfermedades raras. Y en esta tabla pues se muestran ya algunas enfermedades raras que ya tienen pues, sus propios PROMs y con una serie de ítems, ¿no? del cuestionario. Y nada, y he destacado un poco pues, la trombocitopenia inmunitaria, ¿no? Que también pues eso, cuenta ya con estos PROMs. Vale, aún así es verdad que la mayoría, aunque hemos dicho, ¿no? que el uso de los PROMs y los PREMs son cada vez más frecuentes y también en el ámbito de las enfermedades raras, lo cierto es que la mayoría de las enfermedades raras todavía no tienen sus propios cuestionarios específicos de PROMs y de PREMs, ¿no? Y entonces esto pues dificulta un poco que se pueda comprender bien pues en qué situación se encuentra el paciente y qué es lo que le preocupa. He traído algunos datos relevantes que creía que era importante destacar, como ya en el año 2020 64.000 publicaciones contienen ya la perspectiva de los pacientes en la evaluación de la salud. La mayoría, el 74%, se refieren pues, a la calidad de vida relacionada con la salud. El 25% ya introduce pues, el término de los PROMs y un 1% el término de los PREMs. En el ámbito de las enfermedades raras, esto está, aunque si bien su uso todavía pues, es limitado, como comentábamos, pues ya está aumentando muchísimo el uso de estos PROMs en la investigación, ¿no? En las publicaciones. Y de hecho pues, ha producido un aumento anual promedio de un 45%, lo cual es muy destacado pues, comparado a lo que está pasando con el resto de patologías, que se está produciendo un aumento, es cada vez más relevante pues, estos PROMs y estos PREMs, pero es menor, es de un 40%. Y bueno, también quería traer un ejemplo de cómo esto se ha aplicado a enfermedades como es el caso de la enfermedad de Gaucher, ¿no? Que el uso de estos PROMs realmente pues, ha permitido identificar problemas problemas de los pacientes que hasta este momento no se habían podido percibir, ¿no? Y uno de estos ejemplos es que en el 40% de los pacientes se veía pues, que tenían limitaciones o dificultades pues, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo y también pues, limitaciones relacionadas con las actividades de ocio. Y otro aspecto a destacar es que se vio pues, que realmente a los pacientes les preocupaba ser una carga pues, emocional y financiera para sus familiares, para sus cuidadores, ¿no? Y esto pues, ha permitido pues, tener esta visión de qué era verdaderamente lo que les preocupaba a los pacientes para poder tomar medidas, ¿no? Pero como siempre, pues para todo hay dos caras para una misma moneda. Y vamos a empezar hablando un poco pues, de los beneficios que tienen estos PROMs y estos PREMs para los pacientes y verdaderamente, pues eso, como comentábamos con la enfermedad de Gaucher, pues estos PROMs y estos PREMs le permiten al paciente detectar problemas que antes no habían sido capaces de detectar y además evaluar mejor los resultados de su tratamiento, de las respuestas de los tratamientos recibidos. Y con este conocimiento les permite dar una información mucho más estructurada para los médicos, ¿no? Mejoran su forma de reportar pues, los síntomas y de reportar pues, las respuestas a los tratamientos y esto al final redunda pues, en una mayor conexión con los profesionales sanitarios, lo cual pues, es muy destacable. ¿Qué beneficios tiene también pues, para los clínicos? Pues por un lado esto, lo mismo, que mejoran su relación y comunicación con el paciente y además les permite pues, centrarse en aquellos aspectos que son más importantes para el paciente, ¿no? Les permiten también pues, adelantarse, anticiparse a la detección de problemas y monitorizar también mejor los tratamientos. También les permiten estratificar mejor a los pacientes y a la hora de derivar a otros profesionales, pues contar poder medir mejor para poder tomar mejor esas medidas de derivar a los pacientes. ¿Qué repercusiones tiene esto en el ámbito clínico? Bueno, pues que se produce una visión compartida entre el médico y el paciente
sobre los objetivos terapéuticos, el número de visitas, un montón de aspectos que le permiten, por un lado, al paciente pues, sentirse mucho más implicado con su tratamiento, con su enfermedad, y por otro lado al médico le permite pues, enfocar mucho mejor los consejos, también pues, ser más capaz eso de derivar a los pacientes en función de las necesidades que detectan, etcétera. Y bueno, y en investigación también adquiere una gran relevancia. ¿Y por qué? Pues porque en la investigación de medicamentos normalmente lo que se tiene en cuenta pues es que un medicamento sea eficaz, que un medicamento tenga pocos efectos adversos, pero no se estaba teniendo en cuenta hasta ahora la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y ahí es un poco donde entran los PROMs en la investigación. Y bueno, el otro lado de la moneda, pues estos retos, ¿no? ¿A qué retos se enfrentan estos PROMs y estos PREMs? Pues por un lado la falta de conocimiento, pues como estábamos viendo, pues realmente esta ponencia era pues para ver qué son estos PROMs y estos PREMs, o sea que son los grandes desconocidos y no solo entre los pacientes, sino también con los clínicos, ¿no? Y por otro lado, pues otro reto al que se enfrentan es el tiempo que supone pues, para cumplimentar los cuestionarios, que muchas veces a los doctores les cuesta pues, en las consultas sacar tiempo para realizar pues, este tipo de cuestionarios. También muchas veces los pacientes vamos con prisas a las consultas y esto puede suponer pues, como un poco pues eso, un reto, un hándicap que hay que sobrepasar, ¿no? Como siempre, pues siempre surgen barreras un poco pues, administrativas de cara a implementar pues, los PROMs y los PREMs en los hospitales por el tema de costes. Y bueno, en enfermedades raras, pues ¿qué retos principalmente tienen estos PROMs y estos PREMs a la hora de implementarse? Pues por un lado, lo que comentábamos al principio, pues de la escasez de PROMs que hay validados para enfermedades raras y además pues las propias características de este tipo de enfermedades, ¿no? Que pues la gran heterogeneidad que hay, la gran variabilidad que hay entre los pacientes, la escasez de pacientes que hay con estas patologías, ¿no? Y bueno, para concluir un poco, pues vemos pues cómo este uso de PROMs y de PREMs y su uso combinado puede de verdad pues, mejorar tanto los resultados en salud como la experiencia del paciente durante el recorrido asistencial. Y bueno, que el principal reto al que nos enfrentamos es descubrir lo que realmente le preocupa al paciente, pero realmente pues quería transmitir pues cómo esto pues de verdad merece muchísimo la pena, que repercute realmente en que los pacientes vivamos más y mejor y que esto pues necesita de la implicación total de los pacientes, que desempeñamos pues en este caso un papel fundamental para el desarrollo de estos nuevos PREMs específicos para cada una de nuestras patologías, como para su aplicación y que se puedan llevar a cabo en el recorrido asistencial. Y bueno, yo quería terminar con una frase pues, que me ha inspirado mucho, porque realmente al final los pacientes no somos pues que tenemos una enfermedad y parece que solo somos la enfermedad, ¿no? El paciente pues hay que verlo como en su conjunto, como algo que es mucho más que su enfermedad, ¿no? Y nada, y me quedo con esta frase de este doctor, bueno, que está cortada, se ha ido un poco con el formato, pero que dice eso, ¿no? Que el buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente con la enfermedad. Y ya esto pues es algo que se comentaba desde el siglo XIX. Y ya está. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna preguntita? Hola, muchísimas gracias. Muy interesante. Gracias. ¿Cómo está acogiendo el sector médico este tipo de encuestas, que al fin y al cabo es pues, un poco lo que hacemos constantemente hoy en día, que es valorar, que está bien, pero al final puede tener también yo lo veo como un arma de doble filo, el hecho de que la gente pueda sentirse completamente examinada constantemente. O sea, veo que es muy positivo para el paciente, pero no sé muy bien cómo el sector médico puede asumir esta nueva manera en la que el paciente interactúa y casi pues valora la atención que está recibiendo. Pues al final para los médicos también es muy beneficioso porque les permite
comprender muchísimo mejor cómo se está sintiendo el paciente, y yo creo que se sienten mucho más también como capaces de poder dar soluciones realmente, medidas que vayan mucho más adaptadas a los pacientes. Al final, el médico por vocación pues quiere poder ayudar lo máximo posible al paciente, ¿no? Y con esto efectivamente pues puede suponer una carga, pero yo creo que por el caso eso de los cuestionarios, que a lo mejor pues pueden estar pues un poco hartos, pero al final esto lo que trata es de hacer como que con un solo instrumento poder conseguir recoger esa perspectiva de los pacientes y de verdad pues tomar medidas que tanto terapéuticas como de cara pues, o sea, en el caso de los PROMs pues más terapéuticas, dar mejores pautas y tomar mejores decisiones clínicas, pero además poder ayudar al paciente pues más en su conjunto también pues en la asistencia, en eso, incluso con su inserción laboral, decir, bueno, pues si está teniendo este problema, pues le voy a derivar a un trabajador social para que le pueda ayudar con esto, ¿no? Entonces le permite pues abordar mucho más al paciente en su conjunto, y eso yo creo que redunda pues también en la satisfacción para el clínico, a pesar de que suponga, por supuesto, como todo, pues un esfuerzo. ¿O a través de qué herramientas estáis utilizando la recogida de estos datos? Sobre todo son cuestionarios. ¿O lo estáis digitalizando de alguna manera para que la inmediatez sea...? También hay aplicaciones, o sea, sobre todo son cuestionarios en papel, pero también se utilizan, se están desarrollando aplicaciones que también permiten recoger estos datos igualmente. O sea, al final la tecnología se está, metiendo de lleno también en la sanidad y bueno, están esos dos formatos, sí. Generalmente sí. ¿Tanto la sanidad pública como la privada están por la labor de hacer esta recogida de datos? ¿Hay diferencias entre una y otra o cómo se está abordando? Yo por lo que estoy viendo sí que, o sea, tanto la sanidad pública como la privada se está implicando. Ahí peco de desconocimiento porque mi visión en ese sentido es limitada, pero es verdad que de proyectos que hemos estado llevando a cabo, pues por ejemplo sí que estamos viendo pues una aplicación que que es para la enfermedad de Dravet, que se quiere implementar pues en un hospital privado, ¿no? Entonces, bueno, esto es beneficioso para ambos, para tanto desde el punto de vista de la sanidad pública como privada. Y era la penúltima, no la última. Nada, ¿Estáis contando a la hora de hacer estos formularios con pacientes de estas patologías? Porque patologías a lo mejor bien conocidas pues es más fácil, todos tenemos un contacto, pero en las enfermedades raras realmente el medir pues tanto los PREMs como los PROMs, creo que la participación del paciente es fundamental. No sé si estos formularios son extensivos y patrones que aplicáis a todas las enfermedades o lo intentáis personalizar a las patologías. Claro, como comentaba, pues hay instrumentos genéricos e instrumentos específicos y ahora lo que se está trabajando sobre todo es hacerlo pues mucho más específico por patología. Y por supuesto es que a la hora de desarrollar estos cuestionarios y también ver eso, qué aspectos son los que más preocupan al paciente y que deben estar presentes en el cuestionario, es fundamental la perspectiva de los pacientes. Y nosotros sí que estamos contando con asociaciones de pacientes en todos los proyectos que estamos realizando para identificar estos PROMs y estos PREMs y diseñar estos cuestionarios. Y bueno, y de aquí pues ya aprovecho e invitar de verdad a que os impliquéis con vuestras asociaciones, porque de verdad que el papel del paciente pues es fundamental. No podemos querer tener pues al paciente en el centro de verdad del sistema sanitario sin contar con su visión. O sea, por supuesto que es fundamental. Hola, una pregunta que has puesto ahí en relación con enfermedades hematológicas poco frecuentes, la PTI. Mi pregunta es si de ese estudio ya tenéis algún resultado, hay alguna publicación, cómo se han implicado los pacientes o cómo ha resultado esto, si lo sabes. De la TPI sí que hay ya unos PROMs validados y estandarizados. ¿A nivel nacional o fuera de España? Eso lo desconozco. La verdad es que creo que es, sobre todo en los resultados que hemos dado en esta tabla, creo que son más a nivel internacional.
los hay. Por supuesto que son cosas que, como todo, que se tienen que adaptar. El ejemplo que también os ponía de Gotcher, pues por supuesto que luego eso se tiene que adaptar al contexto también en este caso, de España, ¿no? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por tu charla porque nos ha aclarado bastante, porque es un concepto bastante desconocido. Yo tengo una pregunta, no sé si fácil o difícil. Tenéis unos cuestionarios. ¿Quién pasa ese cuestionario? ¿El médico se lo da al paciente para que lo rellene, ya sea en consulta, ya sea en casa? ¿Estáis en las consultas mientras los pacientes esperan y se los pasáis? Y una vez que se haya pasado ese cuestionario, ¿quién lo estudia? No, el médico no creo que tenga tiempo de, además de mirar toda la historia clínica, estudiarse eso y sacar conclusiones. ¿Hay algún equipo que saque esas conclusiones de esos cuestionarios? Ahí están involucrados pues un poco todo el equipo, ¿no? También están involucradas pues enfermeras especializadas de estas enfermedades, también están involucrados mucho los farmacéuticos y bueno, al final yo desconozco un poco la visión, me sé más la visión teórica, ¿no?, que la visión práctica. Pero es verdad que yo entiendo que sí que eso es algo pues que se hace en la consulta, ¿no? Y que, o sea, que se hace cada vez, o sea, cuando va el paciente en cada visita, más o menos, para evaluar, porque también con esto se pretende evaluar pues su evolución, o sea, no solo cómo está en este momento, sino ir evaluando pues cada cierto tiempo también pues establecido en conjunto con el médico, pues eso, e ir viendo pues la evolución de estos pacientes. No sé si te he respondido igual. No, porque lo que no sé, bueno, supongo que no lo sabes. Si quien hace el estudio, yo supongo que no es que el médico no está esperando a que el paciente rellene, que le da el cuestionario, se lo lleva a casa o rellena y a la siguiente visita, o espera y luego se lo da, espera que usted luego se lo da. Pero una vez que el médico tiene esos cuestionarios de ese paciente, supongo que no sea el médico el que tenga que mirar cómo evoluciona, que tendrá alguien al lado, enfermera, un estudiante de cuarto de medicina que le ayude, alguien a quien le dice, haz el proyecto conmigo y me lo miras, porque si lo tiene que hacer el médico, es que es imposible. No porque no quiera, sino porque es imposible, porque no tiene tiempo. Sí, es verdad. Depende, yo creo, también de la implicación que tenga el médico. O sea, yo creo... Es verdad que el factor tiempo siempre con los clínicos pues es algo complicado, pero por supuesto que es eso, que también están involucrados pues un gran equipo asistencial. Sí, pero ahí es donde tenéis que tirar de las nuevas tecnologías, o sea, también. El pasar del papel y tener una progresión, una visión de una evolución, pues sí, lo que sí, dice ella, o hay alguien que te lo esté haciendo, que sabemos cómo van en este momento los médicos. Sí. Que les viene justo para atender, o se automatiza de alguna manera para que aquello pueda estar incluso reflejado en la historia clínica de todos nosotros. Eso es, al final, por ejemplo, las aplicaciones que se están desarrollando sí que están sincronizadas normalmente pues, con los ordenadores de los doctores y de esta manera pues, es mucho más sencillo también que lo tengan todo en un golpe de vista pues, a la hora de contar con estos resultados. Eso es. Esto es un comentario que es una bobada solo, sí. Y que haya internet en el hospital, porque yo he intentado pasar un cuestionario a los pacientes hematológicos en Salamanca y en el hospital no hay internet, con lo cual yo que iba toda moderna con nuestro cuestionario en una aplicación, ha sido imposible. Sí. Hemos tenido que, por además es un cuestionario que iba de un sitio a otro, con lo cual no hemos podido pasarlo directamente. Es una bobada. Muy bien. ¿Más preguntas? Has batido el récord de preguntas, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias.